Bienvenidos al avance del capítulo 49 de la telenovela La luz de mi vida. Umbran había ido a una cita médica. Quería resolver una duda que la venía inquietando desde hace tiempo. Al llegar, el doctor la recibió y le preguntó amablemente en qué podía ayudarla. Ella, sin rodeos, le preguntó si una mujer que es infértil podría llegar a tener hijos. El doctor no quiso darle una respuesta rápida, sino que le explicó que para poder decirle algo con certeza necesitaba revisar todos los análisis correspondientes y, si era posible, también examinar personalmente a la mujer. Le explicó que la infertilidad no era algo sencillo, no se debía solo a una causa específica, sino que podía tener muchos factores distintos detrás, que cada caso era diferente. Umbran escuchaba con atención y luego le preguntó si existía aunque fuera una mínima posibilidad. El doctor, con calma, le dijo que sí, que era posible. Le contó que él mismo había tenido pacientes que fueron diagnosticadas como infértiles, pero que en realidad no podían tener hijos por razones que tenían que ver con el estrés, problemas emocionales, o incluso enfermedades que no habían sido detectadas antes. Muchas de ellas habían logrado quedar embarazadas más adelante, después de identificar y tratar esas causas. Aún así, le aclaró que para poder darle una respuesta más clara y precisa era necesario revisar a la paciente, y así se podrían aclarar todas las dudas. Umbran se quedó en silencio, pensativa, tratando de procesar todo lo que acababa de escuchar y reflexionando sobre su situación. Dila había ido al colegio de Gunes para recogerla como siempre. Apenas la vio, levantó la mano con entusiasmo para que la niña supiera que ya había llegado. Pero Gunes ni siquiera volteó a mirarla, seguía en su mundo, como si no la hubiera visto. Dila se dio cuenta de que las otras niñas estaban abrazando a sus mamás, se veían contentas, pero Gunes no parecía querer acercarse. Con algo de tristeza, Dila le preguntó si no le iba a dar un abrazo. Gunes, sin decir palabra, simplemente movió la cabeza para decir que no, y con señas le pidió que la soltara. Dila trató de suavizar el momento, le pidió que por favor la abrazara y que le contara cómo le había ido en el día, pero Gunes solo la miró sin decir nada. Entonces Dila trató de animarla con una idea diferente. Le propuso no irse directo a casa, que podían hacer algo divertido juntas. Le preguntó si le gustaría salir a comer un helado. Luego le ofreció cambiarlo por una hamburguesa, o incluso mejor, ir al parque a pasar un rato. Pero Gunes no mostró ningún interés en ninguna de esas opciones. Le dijo que no con la cabeza. Entonces Dila volvió a preguntar si quería ir a casa. Ante eso, Dila no insistió más y le dijo que entonces se irían para la casa. Elif estaba ocupada en la cocina, preparando la comida que le tocaba hacer ese día. Mientras tanto, Mebes estaba a su lado ayudándola a lavar las verduras que necesitaban para la cena. Mientras trabajaban juntas, Mebes le preguntó por qué no le agregaba más verduras al plato. Elif le contestó que sí, que mejor le iba a echar algunas, pero que no muchas porque a Gunes no le gustaban, que no la soportaba. Mebes se rió. Entendía perfectamente lo complicado que era lograr que los niños comieran sano. Elif le dijo que sí, que era muy difícil, pero que había que tener mucha paciencia. Recordó que la primera vez que tuvo a Gunes con ella, la niña no quería comer absolutamente nada, era muy complicada con la comida. Pero, al final, el amor y el esfuerzo lo habían logrado todo. Entre las dos habían trabajado mucho y con el tiempo lograron encontrar un equilibrio que funcionaba. Elif le comentó también que Gunes se emocionaba muchísimo cada vez que había Dulce cerca, que parecía otra persona cuando los veía. Se acordó de una vez en particular, cuando cocinaron juntas una comida especial, y ahí fue evidente que cuando creciera podría llegar a ser una gran chef, porque todo les quedó delicioso. Mebes solo sonrió con cariño mientras le señalaba dónde estaban la sal y las demás cosas que Elif necesitaba para terminar la cena. Cuando llegaron a la casa, Jewes apenas entró salió corriendo directo a la cocina a buscar a Elif. Dila, que venía detrás de ella, le gritó que no corriera tanto porque podía tropezar y caerse, pero la niña no le prestó atención. Estaba tan emocionada que ni se detuvo. En cuanto vio a Elif, la abrazó con fuerza, muy feliz de verla, como si hubiera pasado mucho tiempo sin estar juntas. Con una gran sonrisa, le dijo que ya había llegado y de inmediato le pidió que no se metiera tanto a la cocina porque podía quemarse. Elif, encantada de verla tan contenta, también la abrazó con cariño y le devolvió un beso bien grande, riendo mientras la hacía muchas cosquillas. Dila, por su parte, las miraba desde un rincón con una expresión de molestia en el rostro, sin decir nada. Mientras tanto, Mebes, que también estaba presente, observaba la escena y no podía evitar mirar de reojo a Dila, notando lo incómoda que se veía con todo lo que estaba pasando. Elif, al ver esa mirada tan seria de Dila, trató de cambiar el ambiente y le dijo a Gunes que era mejor que subiera a su cuarto a lavarse las manos, que ya pronto subiría ella también.
Lila intervino en ese momento y le recordó a Gunes que ya había escuchado lo que le dijo Elif, que mejor hiciera caso y subiera de una vez. Gunes, antes de irse, miró la mano de Dila por un instante, y luego se giró para mirar a Elif, quien tomó a Dila de la mano y se dirigió con ella hacia el cuarto. Maeve seguía muy atenta a todo lo que pasaba, notando como Elif estaba bastante pensativa y algo tensa por la manera en que actuaba Dila. Maeve le dijo que lo mejor era que ella siguiera concentrada en la cocina, que él se encargaría de preparar la ensalada. Elif, antes de continuar, volteó a ver hacia las escaleras, como buscando con la mirada a la niña, un poco inquieta porque Dila acababa de llevársela al cuarto. Finalmente, soltó un suspiro y siguió cocinando. Ya en la recámara, Dila le mostró a Gunes un vestido que tenía guardado allí, como si quisiera sorprenderla con algo especial. Le dijo que seguramente le gustaría, pero Gunes se levantó sin mucho entusiasmo y buscó otra ropa que le resultara más cómoda. Dila no puso resistencia, le dijo que si quería ponerse eso, no había problema, que no se iba a meter en su decisión. Le comentó que nada había cambiado, que incluso antes tampoco le gustaba la ropa que ella escogía para ella. Gunes se quedó callada, sin responder, y Dila, tratando de acercarse un poco más, le dijo que tal vez las dos podían cambiar, que podían hacer las cosas diferentes esta vez, que podían intentarlo de nuevo. Le propuso ir de compras juntas algún día, que podrían escoger ropa que realmente le gustara a ella y no lo que Dila pensara que debía ponerse. Le aclaró que no tenían que decidirlo en ese momento, que lo pensara con calma y cuando quisiera le diera una respuesta. Pero Gunes, en vez de seguir con la conversación, le dijo con señas que por favor se saliera del cuarto para que pudiera cambiarse tranquila. Dila le preguntó por qué, pero la niña volvió a repetir con señas que necesitaba que se saliera. Dila, algo frustrada, le respondió que estaba bien, que iba a salir y que la esperaría afuera. Mientras Gunes miraba hacia el techo, como si no supiera muy bien qué hacer con todo eso, Dila salió del cuarto molesta y se quedó esperando afuera, con la cabeza llena de pensamientos. Mientras tanto, Firat estaba en la oficina con Alper, terminando unos asuntos. Le entregó unos documentos ya firmados y Alper se fue. Justo después de que se quedara solo, llegó Sude, muy sonriente y saludándolo con entusiasmo. Le reclamó de forma amistosa porque no le había contado que se iba a casar. Firat le respondió que pensaba que era lo mejor que podían hacer en ese momento, que con todo lo que había pasado, esa decisión era la más correcta para ambos. Sude, al escucharlo, se quedó un momento en silencio y se le llenaron los ojos de lágrimas. Le dijo que si él pensaba que era lo correcto, entonces debía ser así. Firat, con mucha sinceridad, le dijo que ella siempre había sido una buena amiga, alguien que estuvo ahí para él en todo momento, sin importar lo que pasara. Sude le respondió que sí, que ella siempre había estado ahí, pero que ya no quería seguir hablando de ella misma, que mejor le contara más sobre la boda, que le diera detalles. También le dijo que esperaba de corazón que él fuera muy feliz. Al final lo abrazó con fuerza. Firat no dijo mucho más, simplemente le agradeció y le dio las gracias por todo. Sude salió de la oficina con lágrimas en los ojos, mientras Firat se quedó viéndola marcharse, sin decir nada más. Elif entró al cuarto de Gunes, pensando que la niña estaba ahí como siempre, pero al mirar bien, notó que no había nadie. Se asomó con rapidez y, al no verla, se asustó y salió corriendo a buscarla por la casa. Mientras bajaba el ritmo para no hacer ruido, se fue acercando a una de las habitaciones y entonces se dio cuenta de algo que la sorprendió. La niña estaba en el cuarto del abuelo, sentada tranquilamente, sin moverse, observándolo con mucha atención. Elif se quedó en la entrada, completamente callada y con una expresión de preocupación, mirando con asombro la escena frente a ella. Vio cómo Gunes tenía tomada la mano de su abuelo, muy seria, sin decir palabra. Entonces Elif, todavía sorprendida, se acercó un poco más y le preguntó con suavidad qué hacía allí. Observó detenidamente todos los aparatos médicos a los que el abuelo estaba conectado y sintió que el corazón se le apretaba. Luego le preguntó a Gunes si ya había entrado antes a esa habitación. La niña le respondió con la cabeza que sí, sin hablar, como solía hacerlo, y eso hizo que Elif se preocupara aún más. Le preguntó si ese hombre era el papá de Firat, y Gunes le volvió a responder que sí. Elif no podía creerlo, estaba muy impactada, sin saber bien qué decir o cómo reaccionar. Solo miraba todo a su alrededor, sin quitarle los ojos al cuarto. Finalmente, tratando de no alterar la calma del lugar, le dijo a la niña que lo mejor era que salieran de ahí y no lo molestaran. Gunes le soltó suavemente la mano al abuelo y salió con ella. Elif, aunque trataba de mantenerse serena, iba muy asustada. Después de salir de esa habitación, Elif trató de distraer a la niña un poco. Le sugirió que jugaran un rato o que, si prefería, podían ir al jardín a pintar. Gunes le dijo que sí,
que le parecía bien. Elif entonces le dijo que mientras buscaba los colores, lo mejor era que se quedara sentada en la sala esperándola. Pero justo cuando iba de camino al cuarto, se encontró de frente con Umran, quien la detuvo de inmediato. Le dijo que necesitaban hablar, que era urgente, y sin más le pidió a Güneş que se retirara de la sala. Güneş, que no se sentía cómoda, miró a Elif con miedo en los ojos y movió la cabeza diciendo que no quería irse. Umran, al ver que la niña se negaba, se molestó de inmediato y le gritó que se largara, que saliera ya. Elif, al darse cuenta de que Güneş iba a romper en llanto, intentó calmar la situación y le dijo que no se preocupara, que subiera al cuarto a pintar, que ella subiría enseguida. Pero Umran no se contuvo. Se acercó a Elif y la agarró del brazo con fuerza, mientras le decía que ella no había hecho nada, que la que tenía la culpa de todo era Elif, porque nunca le había enseñado buenos modales a esa niña. Dijo que ahora ella se encargaría de educarla como debía ser, y que en esa familia todos obedecían a los mayores sin excepción. Güneş no pudo aguantar más y se puso a llorar en silencio, muy asustada, mientras Umran continuaba diciendo que si ella hablaba, los demás debían callar y obedecer, que si decía que alguien se quedara, se quedaba, y si decía que se fuera, debía hacerlo sin rechistar. Le preguntó si había entendido, pero Güneş no respondió nada. Solo giró su rostro hacia Elif, buscando algo de consuelo. Elif, tratando de contenerse, le dijo suavemente que subiera al cuarto a pintar, que ella iría pronto. Le dio un beso en la cabeza y esperó a que la niña se marchara. Umran entonces le ordenó a Elif que se sentara frente a ella. Cuando Elif lo hizo, Umran la miró directo a los ojos, sin apartar la mirada, y le dijo que no esperara usar un vestido de boda, porque eso que iban a hacer no era una boda de verdad. Le explicó que simplemente era una formalidad, algo que hacían para proteger a la familia de rumores, que no se trataba de amor ni de una celebración, sino de un intento por reparar lo que ella misma había dañado. Elif, sin alterarse, le respondió que no le importaba usar o no un vestido. Umran, con tono hiriente, le dijo que claro que no le importaba, porque ella era una mujer cualquiera, que haría cualquier cosa con tal de acercarse a su hijo, y que no tenía idea de hasta dónde sería capaz de llegar. Elif, manteniéndose firme, solo le preguntó si ya había terminado. Umran dijo que no, pero justo en ese momento Mehves entró apresurado diciendo que la había estado buscando. Le informó que la señora Elif ya había preparado la cena. Umran giró la mirada hacia Elif, mientras Mehves le comentaba que ella se había encargado de todo. Umran entonces dijo que iba a ver cómo se había desempeñado en la cocina y se levantó para dirigirse hacia allá. Al llegar a la cocina, Umran miró todo con detalle. Dijo que sí, que se notaba que Elif había hecho todo eso ella sola, y añadió que claramente se llevaba muy bien con la niña. Elif le respondió que sí, que era cierto. Pero Umran no perdió la oportunidad para hacerla sentir mal. Le dijo que no entendía cómo una mujer que no puede tener hijos podía amar tanto a los niños. Elif la miró con seriedad y le preguntó si acaso no existía ni una mínima posibilidad de que pudiera tener un bebé. Mehves, que estaba allí, no dijo nada. Se quedó completamente callado. Elif, con firmeza, agregó que ese no era un tema que le correspondiera a ella, que no era de su conveniencia saber. Umran, sin perder su actitud ofensiva, le dijo que tenía razón, que no le convenía, pero que igual era una mujer seca, igualita al desierto. Luego fue hasta la comida que Elif había preparado con tanto esfuerzo, y empezó a tirarla al basurero sin ningún remordimiento. Dijo que no le importaba si Elif podía o no tener hijos, que eso le daba igual. Mehves, sorprendido por lo que estaba viendo, no podía creer lo que Umran acababa de hacer. Ella, como si nada, le dijo a Mehves que esa comida era como Elif seca. Elif, al ver eso, no pudo evitarlo. Se llenó los ojos de lágrimas, respiró profundo y no dijo nada. Mientras lloraba en silencio, Umran se dirigió a Mehves y le ordenó que cocinara otra vez. Elif, con lágrimas en los ojos, se la secó como pudo y se preparó para continuar, sin decir una palabra. En ese momento, Mehves estaba en una habitación hablando con Dila. Ella se notaba cansada y un poco frustrada, así que decidió abrirse con él. Le confesó que últimamente había estado sintiendo que la niña, Güneş, hacía todo a propósito para molestarla. Le contó que muchas veces le decía que no quería comer o que no le gustaba la ropa que ella le escogía, y que eso la hacía pensar que lo hacía con intención, como si quisiera desafiarla todo el tiempo. Mehves, con calma, le respondió que tal vez lo que necesitaba era darle un poco más de tiempo, que las madres tenían que ser mitad amor y mitad paciencia, y que eso lo iba a ir aprendiendo poco a poco. Dila suspiró y le dijo que ella sentía que Güneş era demasiado terca, que siempre estaba enfadada con ella sin ningún motivo. Mehves, intentando aliviar un poco la tensión, se rió y le dijo que tal vez eso lo había heredado de ella misma,
pero que con el tiempo, todo eso iría cambiando. Dila, con un tono más apagado, le confesó que sentía que Gunes jamás se iba a interesar en ella mientras Elif estuviera cerca. Dijo que era como si no tuviera oportunidad, que Elif tenía algo que ella no. ¿Me ves?, sin querer sonar duro, le explicó que lo que pasaba era que Elif estaba llena de amor, que tenía una energía muy bonita y una paciencia inmensa, y que por eso Gunes la veía como una madre. Le dijo que las dos se entendían muy bien por esa conexión que habían logrado. Dila se quedó pensativa y luego le preguntó si acaso él también veía a Elif como la verdadera madre de Gunes, porque para ella era como si eso ya estuviera muy claro, como si a nadie le costara admitirlo. ¿Me ves?, con cuidado, le explicó que él nunca quiso decir eso, que no era cuestión de elegir entre una u otra, pero que todo lo que había pasado había influido. Le recordó que fue Dila quien no quiso aceptar a Gunes como su hija al principio, y que era normal que ahora la niña sintiera más confianza con Elif, sobre todo después de lo que pasó en el hospital, donde casualmente Gunes empezó a mejorar justo cuando Elif la visitó. Dila, al escuchar eso, se quedó con los ojos aguados, sin saber qué pensar, qué decir o cómo reaccionar. ¿Me ves?, le tomó la mano con cariño y le dijo que eso no significaba que su hija no fuera a quererla o confiar en ella algún día, que solo necesitaba tener un poco de amor y paciencia, que todo se podía resolver con el tiempo. Luego le aconsejó que tratara de recomponerse, que bajara a desayunar con todos. Se levantó despacio y salió del cuarto. Dila, mientras tanto, se quedó allí pensando en todo lo que le había dicho, sintiéndose confundida y molesta, repitiéndose en su cabeza que Elif no era médica, que decir que Gunes se había recuperado gracias a ella era una tontería que sonaba completamente ridícula. Mientras tanto, todos ya estaban sentados en la mesa esperando a que Dila bajara para empezar a comer. Firat, viendo la comida servida, le comentó a Mebes que todo se veía delicioso. Él, con una sonrisa amable, le respondió que esperaba que le aprovechara. En medio del ambiente aparentemente tranquilo, Elif le dijo a Gunes que podía empezar a comer. Pero justo entonces, Umbran intervino, miró a su hijo y le dijo que en realidad había sido la novia la que había preparado la mesa, aunque algunos platos habían quedado secos, igual de secos que ella, como un desierto. Agregó que por suerte Mebes había organizado todo otra vez y lo había arreglado. Firat intentó mantener la calma y le dijo a su madre que entendía su comentario, pero que igual, aunque la comida hubiera quedado seca, si Elif la había hecho, él se la habría comido sin problema. Elif solo le sonrió con timidez, agradeciendo ese gesto. Firat añadió que no era necesario que Mebes la hubiera rehecho. Mebes se rió con discreción, les dijo que disfrutaran la cena y se retiró. Luego, Firat le preguntó a Gunes cómo le había ido en su día, pero la niña no dijo nada, simplemente se levantó de la mesa. Umbran se molestó de inmediato y gritó furiosa, preguntando qué clase de modales le habían enseñado a esa niña, que eso no lo iba a tolerar. Dila, en lugar de calmarse, empezó a reírse, y Umbran aprovechó para seguir gritándole a Elif, acusándola de no haberle enseñado a Gunes cómo comportarse correctamente en la mesa, que no podía simplemente levantarse así como así. Firat le pidió que se calmara, pero en ese momento, Gunes volvió, cargando un dibujo que había hecho. Se lo mostró a todos y dijo que lo había llamado mi familia. Firat lo vio y le dijo que le había quedado muy bonito. Miró a Elif con una sonrisa. Umbran, curiosa, le preguntó a su hijo de qué se trataba ese dibujo. Firat le dijo que lo vería después, pero Umbran insistió en que quería verlo ya, así que se lo pidió. Al mirarlo, comentó que el sol estaba muy lindo, y preguntó si había dibujado a su mamá y a su abuela. Dila, al escuchar eso, se levantó muy entusiasmada, pensando que ella estaba en el dibujo. Pero en ese instante, a Gunes le vino a la mente el recuerdo de cuando jugaba con Fulia, y de repente le dijo a Umbran que ni ella ni Dila estaban en el dibujo, que no eran ninguna de las dos. Elif, viendo que la situación podía salirse de control, llamó a la niña para que volviera a la mesa a comer. Pero Dila, fuera de sí, le quitó el dibujo a su mamá y lo rompió en pedazos. Elif se levantó enseguida y Gunes, al ver que su dibujo estaba siendo destruido, se asustó mucho. Elif corrió a abrazarla, y Firat también se acercó a consolarla. Mientras tanto, Dila, gritando, decía que ella era la madre de Gunes, que esa era su familia, y exigía que la niña se sentara otra vez y volviera a dibujar, que se había entendido. Luego, enojada, tiró todos los papeles de la mesa y se marchó. Elif le dijo suavemente a Gunes que no se preocupara, que no pasaba nada, que regresara a la mesa, y le pidió a Firat que por favor la ayudara a comer. Pero Umbran no dejó pasar la oportunidad. Le dijo a la niña que su mamá, Dila, tenía toda la razón, que debía volver a dibujar su familia y que si no lo hacía bien, se lo romperían de nuevo. Le dijo que Dila era su mamá, que ella era su abuela, y que Firat era su tío, y que Elif no era nada para ella.
Firat, al ver lo que decía su madre, le pidió que no siguiera hablando. Umran, en vez de calmarse, se levantó de la mesa diciendo que no tenía hambre. Elif, con la voz baja, le dijo a Güneş que tenía que comer, pero en realidad, ninguno de los tres, ni Elif, ni Firat, ni Güneş, se sentía bien con todo lo que estaba ocurriendo en ese momento. Elif estaba afuera, parada en silencio mientras miraba cómo caía la lluvia. Se le notaba que estaba muy pensativa. Firat se acercó y, al verla así, le puso un chaleco encima para abrigarla un poco. Entonces ella le confesó que tenía mucho miedo, que le costaba quedarse callada con todo lo que llevaba dentro, con todos esos pensamientos que no la dejaban tranquila. Le dijo que si Umran llegaba a descubrir que el matrimonio entre ellos era falso, podía llevarse a Donna para siempre, o incluso llegar a hacerle daño. Firat trató de tranquilizarla diciéndole que no se preocupara, que nadie se iba a enterar de nada, que lo único que tenían que hacer era aguantar unos días. Pero Elif no estaba tranquila. Firat la observaba con atención. Le preguntó si había algo más que la estaba molestando. Elif le contó que nunca le había dicho cómo estaba su papá, que todavía seguía en la casa. Firat le respondió que era cierto, que él tampoco lo hablaba porque quería olvidarlo. Le contó que su padre se había caído por las escaleras. Elif quiso saber cómo había sido eso, y él le dijo que no lo sabía, que no estaba en casa cuando pasó. Después lo llevaron a muchos médicos y probaron diferentes tratamientos, pero nada funcionó. Entonces Elif le tomó la mano con cariño y le dijo que lo sentía mucho. Firat le respondió que no sentía tristeza, sino agradecimiento, porque su papá le había enseñado muchas cosas. Le dijo que había un luego. Él le pidió a Elif que le contara sobre su padre, pero ella solo agachó la cabeza y no dijo nada. En ese momento, Donna apareció en la puerta y llamó a Firat. Él le pidió a Elif que lo esperara un momento y fue con la niña a la sala. Donna le mostró nuevamente el video que había hecho sobre su familia, explicándole que esas personas eran ellos, y que las otras eran sus amigas. Luego dibujó el orfanato, y Firat se dio cuenta de que esas niñas que había dibujado eran sus amigas de allí. Después, Donna le mostró un vestido de novia y él le dijo que no podía prometerle eso. Pero ella le rogaba que sí. Justo en ese momento escucharon que Elif la estaba llamando, y Firat le dijo a la niña que escondiera el libro rápido. Donna lo metió detrás de una almohada. Cuando Elif entró, les preguntó qué estaban haciendo. Firat le respondió que no pasaba nada, que solo estaban hablando un rato. Pero Elif no les creyó del todo, y le dijo a Donna que ya era hora de irse a la cama, que podían seguir la charla mañana. Firat se despidió de la niña con un beso grande y subió con ella. Cuando estuvo solo, sacó el libro con los dibujos que Donna había escondido y solo sonrió al verlo. Sude estaba sola, pensando en cómo Firat ya había formado su propia familia y que, por lo que veía, le estaba yendo bastante bien. Esa idea le daba una rabia tremenda, porque él había armado todo eso con la hija de otro hombre, con la mujer de otro, y encima parecía estar encantado con su nueva vida. De repente, le llegó un mensaje al teléfono. Era una invitación de boda. Ella lo miró y dijo en voz baja que ahí iba otra familia que se iba a formar. Luego recibió una llamada y le contó a su amiga que había visto la invitación, y que pensaba que la boda sería el año que viene. Pero su amiga le explicó que no, que todo se había adelantado, porque cuando una mujer está casada y se divorcia, tiene que esperar 365 días para volverse a casar. Esa frase se le quedó dando vueltas en la cabeza a Sude. Pensó en lo que acababa de escuchar, que una mujer no se puede casar así como así, sin que pase ese tiempo. Su amiga le pidió que por favor no faltara a la boda. Entonces Sude se quedó pensando que Elif todavía no había cumplido ese plazo legal, que aún le faltaban días para poder casarse de nuevo. Se fue directo a buscar más información en su tablet sobre ese detalle, y al confirmar lo que su amiga le había dicho, no pudo evitar reírse. Dijo en voz baja que el matrimonio de Firat y Elif era completamente falso. Y de pronto se acordó de cuando Alper le dijo que todos pensaban que se iban a escapar juntos y hasta iban a hacer pasaportes falsos. Eso la hizo sonreír todavía más. A la mañana siguiente, Elif se despertó y notó que Firat aún dormía. Lo observó por un momento hasta que él abrió los ojos y la saludó con un buenos días. Le preguntó si había descansado bien, y Elif le respondió que sí, que su cama era muy cómoda, pero que quería saber si él también había dormido bien. Firat sonrió y le dijo que la había observado toda la noche, pero que eso no era suficiente. Elif se sonrojó y soltó una pequeña risa, sin decir nada más. Luego, mencionó que iría a ver a Güneş, y se levantó para cambiarse de ropa. Mientras tanto, Firat comentó que llamaría a Ali, su abogado, para saber si tenía alguna respuesta. Pero antes, decidió comunicarse con Fulya. Le preguntó cómo iban los preparativos, y ella le dijo que todo marchaba bien,
aunque le resultaba difícil decidirlo todo, especialmente porque era para Elif. Firat entonces le preguntó si le parecería bien que Gunes también participara en los preparativos. Fulia, algo intrigada, le preguntó si tenía algo en mente con la niña, y él le confirmó que sí, pero le pidió que no se lo dijera a nadie, ni siquiera a Elif. Fulia aceptó guardar el secreto. Luego, Firat le pidió a Fulia que llevara un vestido de novia, pero ella le recordó que su madre, Umran, había dejado claro que no quería que lo hiciera. Firat le restó importancia a eso y le dijo que olvidara lo que su madre pensaba, que al fin y al cabo se estaban casando, tal vez por Gunes, pero él deseaba verla vestida de blanco. Fulia sonrió y dijo que también quería ver a su amiga así, a lo que Firat respondió que le enviaría la dirección donde podía conseguir vestidos hermosos. Además, le adelantó que iba a necesitar 5 vestidos para niña. Fulia, sorprendida, le preguntó para qué, pero él solo respondió que era algo imposible de explicar. Mientras eso ocurría, Gunes había bajado a la sala y se encontró con la señora que ayudaba en la casa. La niña no la saludó y, en lugar de quedarse, se dirigió directamente a la habitación del padre de Firat. Al verlo, se acercó y le acarició la cabeza con cariño. Luego se sentó a su lado, tomó su mano, y en ese instante notó que el abuelo había movido los dedos. Se emocionó tanto que salió corriendo a buscar a Firat y Elif. Al encontrarlos, les contó con entusiasmo que su abuelo le había apretado la mano. Los 3 corrieron a la habitación para comprobarlo. Gunes volvió a tomarle la mano al abuelo para que lo vieran, pero esta vez no hubo reacción. Firat le explicó que a veces su padre tenía pequeños movimientos involuntarios por reflejo, pero aún así le agradeció por estar tan pendiente. Elif observó todo en silencio. Firat, con ternura, le dijo a la niña que tenía un corazón enorme, pero que ya era hora de irse. Gunes se despidió, y los 3 salieron juntos de la habitación. Por otro lado, Mebes estaba en la cocina preparando el desayuno cuando Dila apareció para saludarla. Se acercó por detrás, le dio un beso en la mejilla y un abrazo. Mebes sonrió, y Dila comentó que todo olía delicioso, que tenía muchísima hambre. Mebes le respondió que ya casi estaba todo listo y que podía ir sentándose a la mesa. Sin embargo, Dila le preguntó si estaba preparando huevos para todos, porque sabía que Gunes prefería tortillas. Mebes le dijo que no se preocupara, que podía hacerle una, pero Dila se adelantó, diciendo que ella misma se la prepararía. Mientras ayudaba a Mebes con el desayuno de Gunes, Dila aprovechó para añadirle discretamente un medicamento en polvo a los huevos. Lo mezcló rápidamente, asegurándose de que nadie notara nada extraño, y batió con cuidado los ingredientes. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.